Soy oriundo de España, de las Islas Canarias, precisamente de la isla de Gran Canaria, de un pueblo que está a 36 kilómetros de la capital, llamado Villa de Gran Canaria. El núcleo básico de la familia en la que vivíamos en la misma casa era mi abuela, de parte de mi mamá, mi padre y mi madre, y 4 hermanos varones que somos. Y precisamente en el año 1955, cuando terminaba el 4º grado de primaria, después del cual se hacía el ingreso y se hacía el bachillerato, en ese mismo año llegaron los salesianos al pueblo donde yo vivía, en Villa de Gran Canaria, ¿verdad? Y mis padres, en vez de apuntarme en el instituto laboral que había como me correspondería, ¿verdad?, me quisieron llevar al colegio salesiano y ahí estuve durante 2 años. Y bueno, en el colegio así realmente nos sentíamos felices. Estaba yo y mi hermano el más pequeño. Yo tenía 10 años, él tenía 7 y medio, ¿verdad? Entonces nos llamaban los niños serios porque éramos muy serios los dos, ¿verdad? Muy estudiosos, muy trabajadores. Y esa convivencia, esa alegría, eso que existía dentro del colegio me llamó la atención, ¿verdad? Aunque no fue lo que me decidió, sino que fue más bien una entrevista con el director, ¿verdad? Que me llamó una vez y me dice, ¿qué es lo que quieres estudiar? Yo le dije, no sé, así como están las cosas, me parece que no voy a estudiar nada especial porque la situación económica es muy difícil, etc. Bueno, eso no va a ser problema. Decirme, ¿te gustaría ser abogado? Y sí. No, tú no sirves para abogado por esto. ¿Te gustaría ser médico? Y sí, no sirve. O sea, me iba dando una serie de preguntas, ¿verdad? Y yo respondía siempre y sí, porque nunca había pensado lo que quería ser el día de mañana. Al final me pregunta, ¿y te gustaría ser sacerdote? Y sí, le dije. Ah, bueno, ahí ya no me dijo nada. Dice, es que hay un señor que está dispuesto a pagarte la carrera que tú quieras estudiar, ¿verdad? Y fue más bien teledirigida, ¿verdad? Y yo después, una vez que empecé, seguí adelante los estudios, terminé la filosofía, volví otra vez a Canarias, ahí al Colegio de Las Palmas 2 años, después fui al Colegio de la Orotava en Tenerife 1 año y después fui a la Universidad de Salamanca a estudiar la teología, ¿verdad? Ahí llegué ya al 4º año que terminaba el último año y precisamente en unos retiros espirituales con mis compañeros que tenían que ordenarse ya, entonces resulta que yo no tenía ninguna orden, ¿verdad? Y me llamó el director de retiro y ¿qué pasa contigo? ¿Qué es tu futuro? Y yo quiero ser salesiano, pero sacerdote no sé, porque así como para discutir puedo pasarme un día para hablar así con la gente y eso me cuesta más trabajo, etc. Mira, lo mismo me pasaba a mí, me dijo. Y ya ves, me animaron a salir adelante y ahora soy el delegado de Pastoral de España, ¿verdad? Entonces, ánimo y sigue adelante. Y como no tenía ningún inconveniente de ningún tipo, ni en estudios, ni en comportamiento, ni en nada, entonces en ese año recibí todas las órdenes. Y bueno, ellos también estaban muy contentos con el colegio, etcétera, y no me pusieron dificultades, solamente que tenía que dejar la isla, la familia, ¿verdad?, irme muy lejos y la situación económica entonces era difícil, de tal manera que hasta que no terminé el 4º curso no volví otra vez a Canarias, ¿verdad? 4 años sin volver otra vez, estuve 1 semana y después, hasta después de 5 años, al terminar la filosofía, no volví otra vez, ¿verdad? En la cabeza de mi mamá, no sé cómo se le metió, pero estaba siempre, desde que yo era chiquitito, de que yo iba a ser sacerdote, ¿verdad? Y realmente cuando surgió esta entrevista, el director habló también con ella y entonces quedamos ahí, seminario de Canarias, entonces seguía con mis padres ahí o iba con los salesianos.
al final quedamos en ir con los salesianos, ¿verdad? De acuerdo, y tuve que dejar las islas e irme a la península en la provincia de Córdoba, donde estaba el seminario, que era Montilla. A la aspirantado ingresé a los 12 años, ¿verdad? En el mes de septiembre del 57, yo soy del 45, ¿verdad? Entonces, hice normalmente todo mi bachillerato, lo hice en 3 años. Y después hice el noviciado y el 16 de agosto del año 2000, o sea, 1962, hice la primera profesión a los 17 años. Prácticamente no tuve ninguna dificultad, ¿verdad? Ni con los estudios, ni con los salesianos, ni con los compañeros. A veces habían algunos que querían que uno fuera demasiado santo, ¿verdad? Y no querían que tratara con ciertos compañeros, etc. Pero gracias a Dios todo salió adelante. Lo mismo los 3 años de tirocinio práctico también estuve en el Colegio de Las Palmas y en el Colegio de la Orotava. Muy lindo todo. Y después, al terminar eso, fui a la Universidad de Salamanca a estudiar la teología, ¿verdad? Y terminados los 4 años me ordené de sacerdote después, pero dificultades en el camino no encontré ninguna. En el 65, 66, 66, 67, en el Colegio Salesiano de Las Palmas de Gran Canaria, ¿verdad? Y en el 67, 68, en el Colegio Salesiano de San Isidro de la Orotava, en la isla de Tenerife. Al terminar el tirocinio, al ingresar en teología, o seguías adelante con los votos perpetuos o tenías que salir, ¿verdad? Entonces, ya en ese año, en el 1968, hice los votos perpetuos. Y bueno, fui ordenado sacerdote el 2 de septiembre de 1972, ¿verdad? El obispo quiso hacernos esa gracia de hacerlo en el Colegio Salesiano de Las Palmas, ¿verdad? Ahí delante de los alumnos, donde ya había estado 3 años en el colegio y donde vivían mis familiares, ¿verdad? Porque terminé la teología en Salamanca, pero quedaba muy lejos y era muy caro para mi familia poder ir a la ordenación allá. Entonces esperé a terminar todos los estudios en Salamanca y en el verano, al terminar el verano, me ordené en Las Palmas. El lema de mi ordenación, ya que tuve esa duda de si ordenarme sacerdote o no, ¿verdad?, fue: pusiste tu confianza en mí. Bueno, desde el 62 en el noviciado ya había pedido, ¿verdad? Pero después los superiores, por experiencia, algo así, fueron retrasando, de tal manera que no permitieron ni en el noviciado ni en filosofía, y ya últimamente cuando uno era ordenado sacerdote. Precisamente en el año 1975, que era el centenario de las misiones salesianas, querían mandar una expedición más grande, ¿verdad? Entonces aproveché esa oportunidad y me dieron la posibilidad de venir a las misiones. Soy de la expedición del centenario de 1975, aunque el que era inspector salesiano aquí en Paraguay, el padre Víctor Reyes, pasó por Canarias, ¿verdad? Y viendo la temperatura de allá me dice: no vayas a ir a Paraguay ahora. Yo te voy a avisar cuando no haga tanto calor, etcétera, para que no sientas la diferencia. Y bueno, entonces esperé ahí y hubo la muerte de 2 salesianos en un accidente yendo a un curso en Argentina, etcétera, ¿verdad? El padre Canales y el padre Juan Bautista López, ¿verdad? Entonces ya apresurando, por eso me mandó llamar: bueno, venite ya en febrero, el 6 de febrero. Preparando todas las cosas, vine el 28 de febrero
Y cuando llegué al Paraguay, mi extrañeza era, a pesar de que era verano, ¿verdad? Dijo, ¿dónde está el calor? Había estado estudiando en Andalucía, en Córdoba y en Sevilla durante prácticamente 10 años, y allí la temperatura media en el verano son de 35 a 45 grados, ¿verdad? Por eso es que no me extrañó el calor ni me afecta mucho el calor en Paraguay. Y fue una realidad completamente distinta, ¿verdad? Y me destinaron a Ipacaraí, al aspirantado, para que aprendiera un poco de guaraní, pero después les prohibían a los aspirantes hablar en guaraní para que aprendieran castellano, ¿verdad? Entonces, la impresión mía fue chocante al principio, ¿verdad? Porque acostumbrado a estar siempre en las montañas y en el mar delante, infinito, ¿verdad? Llegar a Ipacaraí, donde todo era llano, sin apenas montañas, etcétera, muchos árboles, que tampoco en mi isla había muchos árboles, era un mundo completamente distinto, ¿verdad? Pero poco a poco me fui acostumbrando y me fui adaptando donde quiera que estuve, gracias a Dios. Y prácticamente ya pasé por casi todas las comunidades, ¿verdad? El primer año estuve en el aspirantado de Ipacaraí, después estuve 4 años en Salesianito, después estuve 6 años en Villarrica, 2 años en Concepción, volví otra vez a Salesianito 3 años, de ahí fui a Mingaguazú, estuve 6 años, de ahí me trajeron para Ecónomo Inspectorial, ¿verdad? Estuve en la inspectoría 3 años, terminado eso, volví a Salesianito otra vez, hasta el 2006, me volvieron a hacer Ecónomo Inspectorial hasta el 2010, de ahí pasé a Mingaguazú otra vez, y de Mingaguazú vine a Salesianito 1 año y medio por un problema que pasó allá, ¿verdad? Después vine a Concepción, estuve otro año y medio acá en Concepción, fui a la parroquia de María Auxiliadora por 1 año y después, con la muerte del padre Lescano, volví otra vez aquí a Concepción, donde estoy ahora. Y bueno, mi vida siempre fue, como decían los padres así en Salesianito y eso, ¿verdad? El apostolado suyo es el apostolado del patio, ¿verdad? Entonces, ahora mismo me encuentro raro, ¿verdad? Al no estar los niños en el colegio, no estar en medio de ellos, eso me saca de la cancha de juego, ¿verdad? Y me hace sentir un poquito, cumplo mi tiempo dentro de mi ocupación como administrador ecónomo y repasando cosas de matemáticas, de física, etcétera, para que mi cabeza no se vaya atrofiando, ¿verdad? Sino que siga vivo. Y bueno, para mí lo importante es que cada uno trate de ir descubriendo en su vida y dejarse ayudar también para descubrir, como pasó en mi vida cuando llegó algunas dificultades, algunas dudas, etcétera, encontrar una persona que no solamente te dijo, bueno, no, sino que es capaz de darte ánimo, de decir, sigue luchando y vas a conseguir superar todas las cosas, ¿verdad? Entonces, luchar por lo que se quiera, por aquello que uno siente que le hace sentirse realizado como persona, y sea cualquiera lo que elija en la vida para llevar adelante, que sea algo que lo haga sentirse bien, para que así también al comunicar eso a los demás pueda sentirse feliz él y hacer felices a los otros.